El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 5 y 6. Capítulo 5. Coraline echaba humo por sus fosas nasales. No solo estaba enfadada por haber ensuciado sus prendas por mal consejo de su criada y por otra pésima sugerencia de su tío, sino que también por la impertinencia de un criado. ¿Cómo osaba colocar a otros animales por encima del suyo? Era el último obsequio que le había dado su padre antes de morir, aunque en realidad, su padre le dejó algo malo, la soledad. Coraline, le he dejado encargado ese caballo a Alfred, dijo su tío que la alcanzó en el salón. Dudo que ese mozo pueda hacer algo por mi caballo, prefiere poner excusas antes que trabajar. No sabes la suerte que es tener aquí a ese muchacho, en verdad, querida, tu caballo será adiestrado por un experto. Experto en excusas. Iré a cambiarme y después buscaré algo para distraerme dentro de la casa. Detesto el barro, tío. Te compraré unas mejores botas, querida. Para salir a los paseos es mejor no usar algo muy sofisticado. No recibimos visitas con frecuencia, no hace falta que uses ropa tan elegante. ¿Puedes usar colores un poco más opacos si no te sientes cómoda sin el negro? Lo consideraré, tío. ¿Aquí hay lugares en donde comprar prendas? Por supuesto, ¿de dónde piensas que nos vestimos, Coraline? Usted tendrá responsabilidades con el título, tío, lo sabe, ¿no es así? Eso no me preocupa ahora, querida. Lo único que en este momento ocupa mi atención eres tú. Quiero que te sientas bienvenida. Antes de ser esposo y padre, fui tío y he ayudado en tu crianza los primeros años de tu vida. Sabes que deseo lo mejor para ti. Ella se sintió conmovida por las tiernas palabras de su tío Angus. ¿Cómo se le había ocurrido desconfiar de él? Usted sabe que lo quiero mucho, tío. Gracias por no abandonarme. Coraline le dio un beso en la mejilla antes de ir hacia sus aposentos para cambiarse el vestido y los interiores. Angus se quedó en la planta inferior, después su esposa se acercó a él. ¿Ha sido tan corta la visita al caballo? Preguntó Antonieta. Sí, querida. Coraline ha sido grosera con el nuevo domador. El carácter de nuestra sobrina ha empeorado con el tiempo. Y tú acrecentarás ese comportamiento porque tiendes a consentirla. Lo que tienes que hacer es presionar para que se case. Invita a algún terrateniente o a la pequeña nobleza de la zona. Coraline es un pequeño problema hoy, pero será enorme conforme pasen los meses. Mi estimado cuñado hizo crecer a un monstruo con el que nosotros debemos lidiar, aunque yo prefiero que lo haga otro. No quiero que Sofía piense que ser soltera es algo bueno. Si le das muchas libertades a esta muchacha, tendremos serios inconvenientes. Hay que convencerla de que un matrimonio es lo más conveniente. Antonieta, su padre ha muerto hace unos días, deja que asimile este asunto para que podamos proponer eso. No podemos dejarnos llevar por la desesperación. Le daré mi voto de confianza a Coraline, y espero que no me defraude. Lo hará, ya lo verás. En esta familia no habrá solteronas, te lo puedo asegurar. Un mal ejemplo es el peor pecado que los padres pueden poner frente a sus hijos. Por encima de mi queridísima sobrina, está mi amada hija. Él asintió a lo que decía su esposa. No podía dejar de darle la razón. Angus pensaba por el lado de que, si le llegara a pasar algo, Coraline quedaría desamparada. Un esposo sería lo único que la salvaría del desastre. Como tío podía acogerla por unos años, pero tampoco era eterno, se llevaba pocos años con su difunto hermano. En su habitación, Coraline masculló un par improperios, mientras se sentaba en su cama, a esperar que su doncella le preparara otro vestido. ¿Por qué se queja tanto, milady?, indagó April. Porque no me gusta la naturaleza. Arruina mis zapatos, mi vestido y no está de más decir que también mi cabello, profirió con enfado. ¿Debe acostumbrarse porque pasará aquí el resto de su vida si no piensa casarse? ¿El resto de mi vida? No, no y no. Le diré a mi tío que me uniré a las damas de la caridad en Londres. ¿Prefiere los charcos de Londres? Por supuesto que sí. Aquí no tendré vida social. Eso significa que no podrá beber el brandy de su tío. Su padre la dejaba por consentirla y por tacaño, para no comprar más vino, que es algo más adecuado para una dama. No necesito ninguna bebida para ser feliz. Tal vez mi tío descuide su botella. La tengo ubicada desde que entré a la casa. ¿Y qué hará después de que la cambie? Si te preocupa que vaya a beber, ten por seguro de que no será eso. Estaba pensando en leer, después un poco de ejecución de violín y por último rebuscarme por extrañas semillas en la cocina de esta casa.
Cuando el suelo sea apto para recibirme, saldré de esta casa. No volveré a maltratar otro costoso vestido. Es de luto. ¿Lo guardará para cuando otro miembro de su familia fallezca? Oh, April. Qué cruel eres. Soy avara. La doncella sonrió y procedió a colocarle un nuevo vestido al igual que otros zapatos para que ella fuese a hacer algo que la distrajera o se volvería una mujer vulgar por tantas groserías que diría. Una vez que estuvo lista, fue hacia el salón. Trató de hacer memoria de hacia dónde se encontraba la biblioteca de ese gran caserón. Caminó con gracia y elegancia por un pasillo que terminaba por una puerta. Al abrirla, se dio cuenta de que era el lugar que buscaba. Miles de libros ordenados, a la espera de que ella cogiera uno de su interés. Con un dedo recorrió los lomos de cada uno de ellos, leyendo los títulos. Los escritos de política y filosofía llenaban los estantes. Era evidente que los hombres de su familia adoraban eso, y a Coraline no le resultaba ajeno. Cogió uno de filosofía para seguir alimentando su sabiduría. Se acercó a un sillón que estaba junto a la ventana y corrió la cortina para que tuviese más luz. Al echar un vistazo por la ventana, pudo distinguir las caballerizas. Su caballo estaba sujeto a una cuerda, fuera de su lugar, pero no se encontraba solo. Aquel sirviente inepto lo estaba acariciando y le daba comida. Vaya incordio que le ha venido humo a mi tío. Pobre ingenuo que confía en un estafador de poca monta, dijo en voz alta. Siguió sin perder de vista al hombre y lo estudió con mayor detenimiento. Tenía un aire varonil con aquella prenda un poco polvorienta, incluso atrevida. Nunca había visto a un hombre con poca ropa y tan reveladora. Tragó saliva al apreciar las formas de aquel y después usó el libro para soplarse por el calor que sentía. Era algo inaudito para ella. ¿Qué era eso que la impulsaba a seguir mirando hacia los caballos? Quizá fuese el desprecio por ese exhibicionista. Desde el patio, Richard se encontraba tratando de hacer que el animal cooperara. Había intentado no solo con palabras, sino también ofreciéndole pequeños sobornos que el caballo aceptaba para después ignorarlo. Entre sus pensamientos de cómo podría solucionar el problema que tenía con ese espécimen necio, miró hacia la casa. Por una ventana, pudo notar la figura vestida de negro que estaba parada, observándolo como ave de presa. Él no estaba acostumbrado a muchos roces con las damas, tampoco le interesaban demasiado, y menos con una muchacha con tan pésima educación, pero si no quería volver a su residencia, tendría que llevarse bien con ella. Por eso decidió levantar la mano para saludarla. Al instante que hizo eso, vio que la joven dejó caer algo de su mano y se apresuró a cerrar las cortinas. ¿Qué le había ocurrido? Solo faltará que por eso hablara mal de él con su tío. ¿Qué lío tendría si llegaba a hacerlo? Primero pensó en eso, más recordó lo que le había dicho el señor Bestley. Ella era solterona, debía temer a los hombres o simplemente sentía que nadie era bueno para desposarla. Era bonita, aunque no para creerse la flor inglesa. Había visto a mujeres más bellas desfilar frente a él pidiéndole atención, pero no, prefirió estar en una propiedad rural, fingir ser un criado, hablar mal de él mismo para poder justificar su salida de las caballerizas de un marqués y soportar a un caballo tan estrambótico como su ama. Esa mujer debía ser indomable, por eso estaba soltera. Sin embargo, a ese animal no le ocurriría lo mismo, porque él sabía domar a las bestias más terribles, un caballo caprichoso y su dueña prejuiciosa no podrían con un marqués. Asterisco, asterisco, asterisco. Coraline dejó caer su libro y cerró las cortinas por el susto. Justo en el momento en que ella se deleitaba curioseando las bondades del criado, éste la saludó. Quiso que se la tragara la tierra. Esperaba que no se diera cuenta de que lo escrutaba. Era curiosa y pese a que le molestaba la actitud de ese sirviente, no podía dejar de admitir que era atractivo para sus ojos, pero no para su mente. Los hombres representaban la perdición, una muerte casi segura. Con el único que estaba a salvo era con su padre, y en ese lugar con su tío. Ningún varón compartiría su cama, nunca. Si hacía falta se pondría a orar para alejar cualquier pensamiento perturbador de su mente. Solo la oración podía mantener la cuerda. Además de solterona, era una fervorosa creyente de un ser superior, su progenitor la había educado en la religión para que siempre estuviera custodiada por fuerzas divinas. Se apresuró a recuperar la compostura y leer un poco. Era mejor tener esa cortina cerrada y encender una vela. No tendría distracciones. Una vez que se recuperara del imprevisto pecado que sus ojos cometieron, vería el progreso de su caballo. Porque en ese estado, no podría apreciar avances, más que quizá el pecho velludo del sirviente. Un par de horas después, ella dejó el libro y se desperezó. Movió un poco sus articulaciones y decidió abandonar la biblioteca porque el hambre le había dicho que era hora del almuerzo. Se sentó a la mesa junto a sus tíos. Compartieron un rato agradable antes de que ellos decidieran tomar una corta siesta.
Ella no sabía qué hacer en la propiedad. No gozaba de muchas amistades en Londres, aunque siempre podía salir a caminar. En cambio, en ese lugar, todo estaba lleno de lodo. Debía buscar algo que hacer. El violín era una buena opción, pero con sus tíos en pleno descanso, prefirió dejarlo para después de la cena. Le pidió a su doncella que le llevara el canasto de costura. Algo podría hacer para distraer su mente de la soledad. Recordaba que mientras su padre conversaba con ella y luego se quedaba dormido, Coraline realizaba costuras o clasificaba sus semillas por tamaños, colores y formas. Esos tiempos fueron los mejores. Ella sentía que no le hacía falta nada más para ser feliz, mas en ese momento cayó en cuenta de que basó su felicidad en la existencia de otra persona, y sin más preámbulo, ante su muerte, estaba desorientada. ¿Podrían las actividades convencionales salvarla del temor de un futuro incierto? Extraño a mi padre, comentó Coraline en voz alta. April le entregó una media sonrisa para consolarla. ¿No quiere que le traiga un té? No. Prefiero tomarlo con mis tíos. Espero que pronto pueda acostumbrarme aquí. Yo creo que no debería hacerlo. Escuché a su tía decirle a su tío que usted podría ser un mal ejemplo para su prima, la señorita Sofía. Ahora es Lady Sofía. Eso es una tontería. ¿Sofía es tan débil de mente para que una mentecata como yo la influencie para que sea solterona por el resto de su vida? Creo que para ser solterona hay que nacer con esa vocación, yo la tengo. Siento mucho miedo de los hijos. ¿Y no se ha puesto a pensar en un esposo que ya cuente con herederos? Yo conozco de preparados para no quedar embarazada, milady. ¿De qué me serviría un caballero de edad avanzada? Ni siquiera tendría que beberme los preparados. Y si hablamos de esos hijos que ya tienen, ¿qué harán conmigo? Aquí al menos sé que me cuidarán. En cambio, si me quedo a merced de seres que no comparten ni siquiera mi pensamiento, sería una catástrofe. Sin esposo, sin casa, sin dinero, sin futuro. No es lo que quiero. Capítulo 6. La doncella comprendió que cuando algo entraba en la cabeza de su patrona, nada se lo quitaba. April esperaba que la tía Antonieta pudiese obrar un milagro para salvarla de la soltería que la propia Coraline pensaba que era ideal, pero que no se daba cuenta de que, a la larga, todos terminarían dejándola. Para Coraline el tiempo pasaba con una lentitud agobiante. Sabía que esa conversación que había mantenido con su criada era algo convencional. Siempre alguien le daba una idea diferente. Le parecían creativas las formas en que las personas usaban su imaginación para dar soluciones a una deseada soltería. Cuando por fin llegó la hora de la cena, sabía que era el momento más divertido del día. Incluso lo que se servía en la cena la entusiasmaba, al igual que el vino. Para ella era mejor la noche que el día. Sentía que estaba más acompañada y que era divertido. Estaba considerando ejecutar el violín después de la cena. ¿Les agrada la idea?, preguntó la joven a sus tíos. Por supuesto, Coraline, ¿sabes hace cuánto no se escucha un instrumento en esta casa?, insinuó su tío. Antonieta rodó los ojos al saber lo que su esposo estaba insinuando. A Coraline no le pasó desapercibida ni la insinuación de su tío, ni el gesto de su tía. Había cierta complicidad entre ellos, algo que no pudo ver con su padre y su madre porque ella murió. ¿Qué insinúas, cariño?, inquirió Antonieta, irónica. ¿Insinuar? Ja. Te lo diré de frente. Me has engañado para que me casara contigo. Coraline, te contaré sobre el día que conocí a tu tía Antonieta. Ella era una preciosa debutante, prodigio para el pianoforte. En una velada musical, mi querida madre me convenció para que la cortejara porque me dijo que esa muchacha era la indicada, que alegraría mis días con sus preciosas notas. Este es el día en que se cumplen 18 años de no escuchar una nota de ese pianoforte que compré pensando en que me deleitarían todos los días. Lo que creo, tío, es que quien lo engañó fue su madre y no mi tía. ¿Acaso usted le preguntó si ella estaba dispuesta a tocar el pianoforte todos los días por el resto de su vida?, sopesó la joven. Los instrumentos son disciplinas que nos enseñan para deleitar a los caballeros, un aliciente para elegirnos, mas eso no significa que una vez que capturemos a la presa, seguiremos haciendo eso. Mejor no lo has podido decir, mi querida sobrina. Casi me convences de dejar que sea soltera, Coraline, pero un esposo es algo bueno, aunque tu tío reclame un engaño. Yo odio el pianoforte. Fui torturada durante horas, días, semanas, meses y años, por mi madre y la institutriz. Lo aprendí porque mientras más me negaba, más horas me dejaban sentada frente a ese instrumento. Lo único bueno que hizo por mí fue darme un marido rico. Gracias, cariño, me siento muy valorado en este momento. Al menos cumplió con su función.
Estoy segura de que mi tía puede hacer una excepción para usted, tío. Una vez en 18 años será muy especial, ¿no lo creen? Interrogó Coraline. ¿No les entusiasma la idea de un pequeño concierto? La muchacha miró a sus tíos que seguían con sus miradas cómplices. Quería saber si aceptarían lo que había propuesto. Todos se divertirían si lo hacían. No me hará daño después de un descanso de tantos años. Agasajaré a mi esposo y a mi sobrina. Antonieta aceptó la propuesta, después, cogió su copa de vino y la alzó hacia los demás miembros de la mesa. Los otros hicieron lo mismo, estaban sonrientes y entusiasmados. Cada uno de ellos buscaba algo diferente, pero a la vez compartirían la diversión. Al terminar la cena, fueron hacia el salón. La primera en demostrar sus habilidades sería Coraline, que le pidió a su doncella que le acercara el violín. En la cocina Richard se encontraba cenando solo porque había quedado rezagado después de quedarse más tiempo en el campo. Le gustaba observar el atardecer y pasar un poco de tiempo con los caballos. En definitiva, aquella era la vida que había soñado para él. Después de tanto tiempo sintiéndose un holgazán que solo despilfarraba dinero y que andaba entre fiestas y mujeres, por fin se sentía verdaderamente pleno. Eran los 2 meses más felices de su vida, en lo que experimentaba la paz y la tranquilidad que no tenía en su posición de marqués. Mientras se hallaba cavilando sobre su exitoso escape de la aristocracia, escuchó el sonido de un violín. Esto lo trasladó a los eventos musicales de los que solía disfrutar en contadas ocasiones porque a él también le gustaban los instrumentos, aunque no los ejecutaba con frecuencia puesto que prefería a los caballos. En el tiempo que llevaba en esa propiedad no había escuchado instrumento alguno. Esa debía ser la solterona que había llegado para darle alguna que otra emoción a la tranquila vida de la que gozaba. Aquella era tan engreída y fina que no podía con su genio, fue hasta esa propiedad para darle rienda suelta a su amargura. Para una mujer, ser solterona debía ser algo terrible, aunque comprendía a la perfección las razones de su soledad, nadie tenía por qué soportarla. Si con el adiestramiento de un caballo se comportaba de esa manera, debía ser insoportable para compartir la cama. No la veía como intrépida, ni inteligente, sin embargo, era bella. También podía juzgar que instrucción no le faltaba y tampoco talento con un instrumento. Defectos a simple vista, no se le distinguían a la joven, más decirle que no se le cumpliría un capricho, la ponía como la pupila de Satán. Siguió disfrutando su cena hasta que la acabó, aunque las notas del violín seguían llegando a su oído. Se levantó del asiento que ocupaba para retirarse, pero se le hacía difícil dejar ir el sonido. Resultaba ser de su agrado. En el salón, Coraline había deleitado a sus parientes con mucha clase. Había llegado el turno de su tía Antonieta. Esperaba que ella no hubiese perdido el toque luego de 18 años sin tocar el pianoforte, era una posibilidad. Podía notar a su tío Angus, impaciente. Ella notaba que él adoraba a su esposa y era un varón obediente. Su tía no era tan demostrativa como su tío, pero sabía que lo amaba porque las miradas que se daban no mentían. Eran envidiables, una pareja con una familia perfecta, algo de lo que ella nunca pudo disfrutar. El entusiasmo de su tío llegó al límite cuando Antonieta acabó la pieza. Él se había acercado a su esposa, le colocó la mano en la espalda, después movió los dedos como si le masajeara los hombros y, por último, le dijo algo al oído a la dama. Su tía miró hacia Coraline y le entregó una sonrisa. «No me ha ido tan mal, ¿no es así, Coraline?», inquirió su tía. «Yo creo que usted practicaba mientras mi tío no estaba en la casa». «Lo hace a la perfección, tía», resaltó la muchacha que felicitó con sinceridad a Antonieta. «¿No estás cansada, querida? Puedo acompañarte hasta tu habitación», pronunció Angus en tono amable. «Sí, querido. Todavía no puedo recuperarme del viaje agotador». «Ya no tengo 20 años», replicó condescendiente. «¿Quieres que te acompañemos a tu habitación, Coraline?», preguntó su tío. Coraline negó con la cabeza, nerviosa. Algo había cambiado en el lenguaje de sus tíos y ella no alcanzaba a comprenderlo. «Yo me quedaré aquí un poco más», musitó la muchacha entregándoles una sonrisa tranquilizadora. Cuando sus tíos se despidieron de ella, se sintió decepcionada. No era la noche que había imaginado. Apenas habían empezado. Aquellos se encontraban inmersos en una especie de trance que era indescifrable para el primitivo cerebro de Coraline. Sola y desanimada, recorrió la estancia. Encontró el brandy de su tío, se sirvió primero una copa que se bebió con lentitud a la vez que se acercaba a la ventana para mirar. La noche estaba estrellada y con una luna naciente. Con el sepulcral silencio de la residencia, alcanzaba a oír el croar de algún sapo y el sonido de una orquesta de renacuajos. En el campo no había mucho que hacer. Si seguía una semana más de esa manera, acompañaría a su padre en el desconocido Valle de la Muerte.
Un par de copas más tarde, llamó a su doncella para que la ayudara a cambiarse en la habitación, pero April se había excedido en atenciones y la llevaba como si se tratara de una mujer asidua a la bebida y achispada hasta las greñas. Al tiempo que pasaban frente a la puerta de los aposentos de la señora de la casa, ambas escucharon sonidos que venían de adentro. Más que el ruido de lo que parecía ser algo golpeando contra una madera, se escuchaban gemidos más extraños. «Apresúrese a entrar a su habitación, milady», expresó su criada, exaltada. «¿Qué se supone que ocurre ahí dentro, April?», cuestionó. «No soy quien para decirlo ni usted es apta para saberlo. Se ha privado de ciertas cosas y yo no le daré información de nada». Su doncella casi la empujaba para que entraran a la habitación. Ella no quería darle explicaciones de lo que estaba ocurriendo. Una vez dentro de la habitación, Coraline colocó los brazos bajo el pecho y exhaló mucho aire. «Quiero una explicación, la necesito», exigió Coraline. «¿Y qué quiere que le explique? Están haciendo el acto que usted no quiere hacer porque prefiere permanecer soltera». «Cuidado con tus respuestas, April», replicó sonrojada porque estaba a punto de escandalizarse al llegar a sus conclusiones. «Entonces no pregunte. Es más sencillo. Deben estar buscando al próximo conde de Sterling. Sería bueno que el título continuara con esta familia. Mi tía no es tan joven. Un hijo a esta edad podría matarla. Hablaré con ella, es imposible que se preste a los maquiavélicos planes de mi tío. Milady, no se meta en un problema. Es asunto de ellos. No le están consultando si pueden tener hijos. Son libres, ricos, solitarios y sobre todo, no dependen de usted. Haz el bien sin mirar a quién. ¿Acaso quieres que mi tía se muera? No, milady, pero nada. Los partos son a la suerte. Imagina que mi madre con 19 años no logró sobrevivir, ¿qué posibilidades tiene una señora de más de 35 años? Por algo no han tenido otro hijo a lo largo de este tiempo. Sería una tontería. Pues es la vida de sus tíos y ellos escogerán. Usted debería pensar en tener su propia familia o terminará criando a un nuevo primo. Piense en los viudos que abundan, su padre fue uno, pero muy fiel a su madre. No quiso interesarse en otra. No quiero ser la esposa de nadie. Quiero vivir tranquila, preocupándome por mi propia vida. Su vida es aburrida, milady, opinó su doncella. Por supuesto que no lo es, defendió Coraline. Se sentía insultada por su criada. April hizo un gesto negativo con la cabeza. Prefirió callar porque, de lo contrario, terminaría despedida. Su patrona no entendía de razones y no podía hacer nada ante eso. Decidió desvestirla para colocarle el camisón y que pudiera descansar. Después de acabar, ella salió de la habitación y dejó sola a Coraline. La joven estaba indignada por la opinión de su criada, pero no podía desmentir lo que ella dijo. Era cierto, su vida era aburrida y más desde que su padre falleció. Tal vez aumentaría el aburrimiento en el campo. No podía tapar el sol con un dedo. Coraline no se consideraba divertida, ni extrovertida, más bien era impertinente, era una forma para que la notaran. Le gustaba salir, pero no para hacer amistades, solo pretendía que la aceptaran. Nadie era capaz de entender sus miedos, pero sí podían juzgarla como una mentecata al no considerarse una yegua para parir aristócratas. Para una mujer, el único fin esencial era parir hijos. Sin embargo, para ella, también tenían derecho a vivir y negarse a eso.